Buenas noches, muy buen domingo, disculpas por la nariz, pero igual vamos a hacer el video hoy. Así que vamos a hablar hoy de un caso muy particular que me tocó hablar esta tarde, que sucede mucho en la última generación, en la cuarta generación, antes que comienza la siguiente, ¿verdad? O sea, son 7 generaciones, pero en la cuarta ya comienza la repetición, por repetición. Termina en la cuarta generación y comienza una nueva generación hasta que uno lo corta. O sea, se repite cada 4. Y en la cuarta generación, ustedes van a notar que hay muchas enfermedades, hay muchas situaciones de conflicto, va a haber muchos accidentes, va a haber muchos patrones repetitivos de muchos dobles de arriba, porque vienen salteándose generaciones que anteriormente debían cortar y no se cortaron, porque no teníamos esa información. Pero ahora tenemos esa información y también la responsabilidad de hacernos cargo de las que vienen también. Por lo tanto, si tu hijo, y es un bebecito o es un niño, vamos a poner el ejemplo, tenía que nacer en septiembre, perdón, en enero. Vamos a poner en enero porque yo lo puse en la pizarra. En enero. Y te nació en diciembre, que es una fecha muy clave, ¿no? Porque en diciembre nacen muchos niños y en enero también. Se te adelantó el niño. No es casualidad. Es porque algo había que arreglar antes y seguramente tiene algo que ver con tu doble genético. De la mamá. Hablamos de la mamá. El doble genético de la mamá o el hijo reflejo, o sea, soy hija reflejo de mi papá, por ejemplo. Y mi papá constantemente toda su vida estuvo enfermo y nunca se entendió por qué. En mi situación personal, yo soy su hija reflejo y busco la sanación de papá, pero no la puedo encontrar porque no sé la respuesta. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Es tan grande mi búsqueda que voy a tener un hijo, ¿sí? Que va a nacer posiblemente, no en enero, se va a adelantar a diciembre. Y se adelantó a diciembre en este caso particular. Se adelantó a diciembre siendo doble genético de mi papá, con cual yo tengo una afinidad, porque nací en marzo. Entonces, al tener una afinidad y ser la hija reflejo, por supuesto que voy a tener un hijo doble genético de papá. El tema es que la fecha, ya hemos dicho que ese papá vivió siempre muy enfermo y en este momento se encuentra muy enfermo. Por lo tanto, tengo un hijo y no sé por qué se enferma de todo. Y es tanta mi preocupación por mi papá que lo somatizo en mi bebé. Y mi bebé vive enfermo, pero nadie la encuentra que tiene. Hay que preguntar de dónde viene. O viene de papá o viene de mí. Pues es tanto de la mamá como del doble genético, que en este caso sería el abuelo materno, de los dos lados. Pero ¿qué es lo que pasa? Viene con una connotación negativa de por sí, y más si es que le pones el nombre al niño. Ya de por sí estás reflejando lo que vos como madre o yo como madre tendría que haber vivido el bebé, pero se lo impone al niño a que viva y repita la historia porque es la cuarta generación, es la última, la del bebé. Entonces se empieza a manifestar con más profundidad, como diciendo, es hora de que esto termine. Por lo tanto, aquí está la solución. Soy yo, mamá. Por lo tanto, me enfermo porque soy muy chiquitito y no entiendo. Entonces el bebé empieza a enfermarse. Y no sabemos por qué. Pero mi papá nunca se puede sanar. Mucha coincidencia, ¿no? Bueno, en realidad tu hijo te está mostrando que hay algo que tenés que arreglar primero con tu papá. Y posiblemente con muchos otros dobles genéticos. En este caso vamos a apuntarnos específicamente al doble genético, el abuelo materno. Pero porque yo
no asumí el rol, entonces al preocuparme tanto somatizo sobre mi hijo. Por lo tanto, mi hijo tiene que vivir enfermo para reflejarme que quiero curar en mi hijo lo que no pude curar en papá. Con un corte genético, una biodescodificación, una desprogramación, ¿se soluciona? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque es la última generación, la de mi hijo, y después de esa generación, los hijos de ese hijo, que no suceda nada, por supuesto, antes, tiene que venir una nueva generación. Entonces la alarmita te está diciendo, aquí hay que cortar. Por lo tanto, ese bebé es especial. Viene a manifestarte algo importante y quizás nosotros estamos ciegos y no lo estamos viendo. Entonces vamos a prestarle más atención a nuestros hijos, porque nos están avisando y desde pequeños, desde que son bebés. Estoy en la 4ª generación. Hay algo que tengo que cortar y no sé de quién es. Es muy probable que venga de ti, mamá. Vamos a escuchar más a nuestros hijos, ¿sí? Por un lado, cuando vos le inculcás el nombre a tu hijo, de por sí ya le estás imponiendo. Quiero que seas tal cual fue mi papá. Quiero que seas tan bueno como mi papá. Pero el problema es que nunca decimos ni con los mismos errores que mi papá, ni que te enfermes igual que mi papá. Eso no queremos, ¿verdad? Solo queremos que sea tan bueno como mi papá. Pero detrás de ese nombre, por eso es tan negativo, estamos manipulando sobre la vida del niño. Entonces ya hacemos un acto de manipulación sobre la vida de un ser. Y eso nunca es bueno, nunca empieza bien, porque el niño tiene que nacer libre. Ya viene con parámetros inconscientes, como lo hemos hablado 1000 veces, sí, pero que empiece un poquito menos programado, mejor todavía. Entonces no le pongan el nombre de los chicos, menos de los abuelos, porque por ahí te toca más cuando es la 4ª generación. Y con las fechas coincidentes, hoy en día tenemos esos datos, tenemos esa información, no metamos la pata como lo metimos antes. Así que espero que les haya servido la información. Ya vamos a hablar vamos a separar bien los videos. Vamos a hablar de cuándo son más negativos los dobles genéticos. En este caso es un doble genético por fecha de nacimiento, que podría ser también nacimiento y fecha de muerte. Cuando es por fecha de muerte, es ahí. ¿Por qué? Porque cuando son tan coincidentes y ya de por sí tenés por nombre, tenés por fecha de cumpleaños más que el nacimiento, no tenemos en cuenta el año. Entonces, este niño ya está muy programado con esta persona en particular. Entonces, todas esas fechas que fueron muy importantes para ese abuelo, como la fecha, por ejemplo, una fecha de accidentes, puede ser coincidente también para nuestros hijos, para ese niño en particular. Y posiblemente la programación que venía de su paralelo, o quizás un opuesto, su mujer, se refleje, no se va a reflejar en él, se va a reflejar más en la hija mujer, ya sea mayor o menor. Parece un crucigramas, ¿no? Pero no, todo tiene numeritos y todo parece una regla, pero más que nada hay que usar mucho la lógica aquí. Entonces, vamos a dejarlo ahí el video como para que podamos separar los temas. En la 4ª generación, los niños, cuando nos dan alarmitas, vamos a escucharlo, prestar atención a ver qué nos están diciendo. Nos hemos enfocado demasiado tratando de sanar a papá, pero no sabíamos cómo. Hoy tenemos la herramienta. Ahora quizás lo vas a llevar 1000 veces al médico y no le vas a encontrar nada. Es una cuestión de herencia genética, otros lo llaman maldiciones generacionales, otros lo llaman de otra manera. Aquí lo vamos a hablar de ciencia. Muchas gracias y que sea un excelente domingo. Para lo que quedan, creo que quedan 10 minutos del domingo, pero que tengan una hermosa noche. Muchísimas gracias.